Amigos, y aquí nuevamente en Tu Médico en Vivo, desde los estudios de TRT en La Concordia, estamos llevando este programa del Centro Clínico San Cristóbal. Si te parece importante este programa, puedes compartirlo, correr la voz, el comentario que desde que iniciamos en el mes de febrero por la plataforma de TRT, pues ha sido la retroalimentación, ha sido importante. Estos programas que hemos estado realizando es porque ustedes los han pedido. Sigan solicitando temas para discutirlo aquí y el equipo de producción los hará realidad. Conversamos, bueno, continuando con este tema y bueno, ya conversamos y ya profundizamos en otras cosas, pero doctor José Porfirio, ¿cuáles serían los signos de alarma? O sea, ¿cómo debemos actuar? Primero, ¿cómo reconocer qué es lo que tenemos que hacer? Una persona se cayó de un andamio y estábamos pasando, vimos un accidente de tránsito. ¿Es recomendable mover a ese paciente? ¿Cómo lo debemos hacer y cómo debemos trasladarlo hacia un centro de salud? Bueno, la pregunta es bastante compleja, ¿verdad? Porque Sí. hay varios escenarios. Si el paciente es una caída de su propia altura, ¿verdad? Es un niño, los padres lo primero que entran es en pánico y ahí hay que tener calma. Primero observar, ver cuál fue como dicen los papás, el chichón que tiene el niño, evaluarlo, ponerle hielo, observarlo, calmarlo y depende de lo que vean. Si ven algún signo de alarma que sea irritabilidad, a veces somnolencia que no se confunde con el sueño porque el niño tenía sueño porque iba a dormir o era su hora de dormir, evaluar que sea somnolencia como tal y no sueño, que ahí hay una diferencia. La irritabilidad, como lo nombré, los vómitos y el dolor, que eso es lo que va a hacer salir a ese papá de una emergencia a evaluar ese nené o ese pacientico. Al evaluarlo, ¿verdad? Uno lo observa y le da los mismos signos de alarma, le controla su vómito, se le coloca su tratamiento en un centro hospitalario, sea un antiemético, un analgésico y la posibilidad si se le hace una tomografía de cráneo o no, dependiendo del mecanismo de acción y del impacto, del trauma, de lo directo o de lo severo que fue. Ahora, si tú consigues un paciente en la calle que se cayó en un andamio, lo ideal es inmovilizarlo. No, nadie lo puede levantar, lo ideal es llamar, para eso contamos con Defensa Civil aquí en el estado, que ellos tienen todos los criterios y los bomberos también de cómo movilizar un paciente en una caída tan aparatosa o de gran impacto. Igual un accidente de tránsito. Si el accidente de tránsito fue que se golpeó, hizo un trauma directo con el vidrio delantero o con el vidrio lateral, pues puede evaluarse, ese paciente se puede movilizar y lo puede trasladar a un centro hospitalario. Ahora, si es mayor impacto o el paciente ya hay un aprisionamiento entre el volante, ya tienen que buscar la manera de llamar al 911 o en este caso Protección Defensa Civil Civil. o Protección Civil o los bomberos para que sea trasladado. Sí, pues muchas veces pues queremos, por querer hacer más, muchas de estas personas pues además del traumatismo craneoencefálico a veces también tiene un traumatismo cervical y tratando de movilizarlo o sacándolo del vehículo no se hace de forma adecuada y puede tener una pues mayor complicación. ¿Hay algún signo, doctor Fuentes, además de lo que nombró el doctor, otros signos que pueden hacernos pensar que ese traumatismo que el paciente sufrió es de gravedad? Sí, primero pues también es importante comentar de que cuando existe un traumatismo, así sea leve, hay que analizar los antecedentes del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que toman anticoagulantes, hay pacientes que toman antiagregantes plaquetarios y esos pacientes pues en el momento del trauma, así sea leve, pues así no haya signos muy importantes de alarma como vómitos, cefalea, somnolencia, pérdida de la memoria. Muchas veces vemos pacientes que tienen en el momento pérdida del nivel de conciencia, es decir, en el momento pierden el conocimiento, pero también tienen pérdida de memoria. Entonces esos son signos muy importantes en el momento de la evaluación, pero no hay que olvidar
así no existan estos signos que son de alarma muy importantes, la evaluación o el interrogatorio a los pacientes si tienen antecedentes cardíacos, si tienen antecedentes de anticoagulación, porque esos son propensos, así no tengan en el momento esos signos, de que se pueda generar una lesión cerebral, bien sea un trauma leve o ya se complique con el paso de las horas. Así. Y cuando el doctor José Porfirio estaba hablando acerca de la atención al niño, que si de repente presenta vómitos se le puede dar un antiemético, ¿es recomendable a estos pacientes que sufrieron el traumatismo, se cayeron en su casa, antes de llevarlo al médico, darle algún medicamento? No, ahí está contraindicado, no se debe automedicar un paciente de un traumatismo, ningún paciente. Todo el paciente tiene que acudir al médico y el médico, según la evaluación, colocará el tratamiento el mejor indicado para ese tipo de pacientes. Sí, porque este puede pues ocultar algunos signos que van a aparecer. Sí. Por lo menos un antiemético te puede hacer un trastorno del sensorio, depende de la cantidad que le diste. Antiméticos son los medicamentos que sirven para el vómito. Para el vómito. Y entonces, ¿qué pasa? Ese paciente viene con un trastorno del sensorio o con un extrapiramidalismo y uno piensa que es que el paciente tiene alguna lesión neurológica más severa y resulta que lo que está es intoxicado con algún tipo de medicación. Algún tipo de medicación. Sí, es importante. Hay otros signos, hay un signo que llaman signo del mapache. ¿Sí? Ese signo del mapache, ¿qué significa? Que también lo pueden presentar algunas personas con traumatismo craneoencefálico. Sí, esos signos, como se ven en la imagen, son signos como de morado, ¿no? de traumatismo directo, y nos habla de que puede existir una fractura de base de cráneo, es decir, una lesión ósea del cráneo, y dependiendo de la ubicación puede ser en la parte anterior, en la base del cráneo, pero anterior, o puede ser en la fosa media o en la fosa posterior, dependiendo del sitio del traumatismo. Pero este signo, este tipo de imagen o este signo que vemos en los pacientes es algo que debemos actuar inmediatamente porque nos habla de fractura de cráneo. Fractura de cráneo. También cuando los pacientes presentan algún sangramiento posterior a estos accidentes a través del oído o a través de las fosas nasales, ¿qué también? Sí, eso, fíjate, es muy común, uno lo ve en los pacientes, las personas llegan a la consulta o llegan a una emergencia y te dicen, no doctor, yo estoy contento porque sangró por la nariz, quiere decir que no se le acumuló la sangre, drenó, o sangró por el oído, botó la sangre. Pues, o sea, eso es un falso concepto porque así exista un sangrado, no significa que la sangre no se está acumulando dentro del cerebro. Significa que por el contrario de una lesión bastante grave, donde puede haber lesión no solamente del cráneo o del hueso, sino también de las meninges que protegen al cráneo y del cerebro como tal, de la masa encefálica como tal. Entonces son signos que inmediatamente necesitan atención especializada y estudios paraclínicos como la tomografía de cráneo, que es el gol estándar para poder evaluar este tipo de pacientes. Sí. Ahí pues vemos en la imagen un esquema de un hematoma subdural que usted lo había hablado previamente, que se presentan muchos en pacientes ancianos o en aquellos pacientes, a veces no están ancianos, pero que pueden estar tomando algún anticoagulante. Sí. Y es ellos progresivamente, no es algo que se presenta de forma aguda, sino progresivamente pueden presentar cambios en el estado de ánimo o cambios de la conducta. Bueno, de verdad es importante que lo que vemos claro de este segmento es que cuando veamos o en nuestra presencia ocurre un accidente de tránsito, un traumatismo craneoencefálico, si no estamos en capacidad de poder ayudar o no tenemos los conocimientos, es preferible comunicarse con Defensa Civil y que ellos realicen el traslado. Y cuando veamos algunos de estos síntomas que le estaba diciendo, sangrado a través de las fosas nasales, sangrado a través del oído, estos signos de mapache, cambios en la conducta, acudir al médico, no automedicarse para poder prevenir posibles consecuencias. Hay una cosa importante, Omar Ali, antes de terminar el segmento, es que una fractura de cráneo como tal no me implica una lesión neurológica severa. Lo que importa es
la consecuencia de esa fractura. Tú puedes ver una fractura lineal en un niño y resulta que hace una tomografía y no tiene ningún tipo de, ni de hematoma, ni de ninguna complicación o de ninguna lesión primaria. Es muy importante porque siempre los pacientes llegan, doctor, que yo tuve una fractura, pero fue la fractura. Una fractura de fosa anterior, puede haber la fractura y solamente quedar solo en la fractura o en la fosa media y no haber ningún tipo, pues sí hablamos de las consecuencias en el tiempo que pueden pasar, pero no es una lesión primaria donde el paciente necesite terapia intensiva, hospitalización o un tratamiento quirúrgico de inmediato. Sí. Es importante porque siempre la persona asocia fractura con lesión severa. No, la fractura, la consecuencia de la fractura es lo que hay que tratar. Hay que ser. Bueno, pues en medicina 2 más 2 no son 4. Es importante que el médico, el especialista, que está en capacidad de ver todos esos detalles y es el que va a analizar y va a sacar las conclusiones para ver cómo es el mejor manejo que se tiene para ese paciente. En el próximo y último segmento, pues estaremos dando pues las conclusiones y la parte importante del tratamiento quirúrgico o de terapia intensiva que requiere el manejo de este tipo de patología.